Lo que crea Cantor es un objeto teatral. A principios del siglo XX hay una crisis de la representación en general. Junto con el nacimiento de la fotografía a fin del siglo XIX, entra en crisis el sistema de representación, porque la obra de teatro y la obra de arte en general ya no tiene que representar, o sea, la obra no es una alusión a otra cosa, sino que empieza la percepción formal, la obra de acuerdo a la organización de los elementos que la componen. En este marco, Cantor, que era artista plástico, en primer lugar, genera una hipótesis en donde su obra está en el camino del medio entre las artes visuales y el teatro. Se ponen aparte no solo en crisis algunos paradigmas de las artes plásticas, sino varios paradigmas, ¿no? Por otro lado, hasta el siglo XIX prevalecía la idea de lo representativo en términos generales, la idea de una realidad. Y Cantor crea el teatro de la muerte, que es lo contrario de lo que sería el teatro de la vida, ¿no? Que es el teatro naturalista y realista. Entonces, si partimos de esta idea de la crisis de la representación, el teatro de Cantor se libera del mandato de representar. Es un teatro, podemos decir, de la no representación. La obra de arte se puede instalar en una dicotomía o contraposición entre objeto versus acontecimiento. A diferencia de las demás artes cuya obra se manifiesta como objeto, el teatro es siempre un acontecimiento vivo. El teatro no se cosifica, se resiste a ser objetualizado. El movimiento que hacen las artes plásticas, que van del objeto al acontecimiento, es lo contrario de lo que hace Cantor, que va del acontecimiento al objeto, ¿no? Las vanguardias quieren romper la idea del arte como objeto mercancía. A diferencia de todas las artes cuyo resultado es un objeto, el teatro no se cosifica. El teatro es un acontecimiento y es un acontecimiento vivo. El recorrido de las artes plásticas de pasar del arte objeto al arte acontecimiento culminará con la performance. Tadeusz Kantor toma como punto de partida de alguna forma el ready-made o objet trouvé, que es objeto encontrado, propuesto principalmente por Marcel Duchamp. O sea que objeto encontrado equivale a objeto creado. Eso le da la punta del iceberg para todas sus creaciones. De este modo, vuelvo a repetir que Cantor parece ir del teatro como acontecimiento al teatro como objeto. Él aísla un objeto industrial y lo sitúa en un contexto artístico. Se pone en disputa qué es arte, si el arte es el objeto o el gesto del artista. El objeto se convierte en artístico por el cambio de enunciación. Cantor va a hacer esto con los paraguas, los embalajes, lo que va a hacer en general con el objeto de sus obras. Estos elementos él les llama realidad de rango inferior. A partir de los años 40, toma la obra del gran autor polaco Witecki. Va a ser más conocido por sus espectáculos de su madurez, como La clase muerta de 1975. Cantor va a dirigir sobre y desde la escena. Durante las presentaciones del espectáculo
va a estar dirigiéndose, dando indicaciones a los intérpretes. Crea un grupo llamado Cricot 2. La palabra Cricot es una variación de circo. Es una compañía semi-profesional integrada por actores amateurs, poetas, artistas plásticos, como un poco, de alguna manera, algo loser, gente que es un poco outsider. Hay 3 categorías para pensar el teatro de Cantor. El teatro de la no representación, que es el teatro que no se subordina al drama, que no acepta subordinarse o algo externo a sí mismo. Es un teatro que va a poner en crisis la fábula, la construcción material de la escena. En segundo lugar, es una realidad de rango inferior privada de significación. Es el estar ahí, sin una historia previa. Y en tercer lugar, el teatro autónomo no reconoce otra función ajena a su propia existencia. Reivindica su función en sí mismo, no se subordina a la realidad, ni a la literatura, ni a la vida. Cantor dice: la vida solo puede representarse en el arte por medio de la ausencia de vida. Mi teatro, lejos de reproducir la vida, intenta eliminar los principios y normas de la vida y no admite ser interpretado en términos de la vida y según su escala de valores. El teatro de la muerte, como dije antes, es lo contrario al teatro de la vida, entendiendo el teatro de la vida, al teatro realismo, al naturalismo. ¿Cómo presenta Cantor la triada dramaturgia, espacialidad y actuación? La dramaturgia, el teatro, no es un aparato de reproducir literatura. La convicción de que todos los elementos del espectáculo son funcionales y justificados solo cuando ilustran el texto da por resultado una ilustración mediocre, una tautología aburrida que priva a la obra de arte de su independencia y poder de expresión. La idea de la no confluencia de los elementos significantes, la idea tradicional de puesta en escena, que es hacia la confluencia de sentido que parte del texto, se rompe. En el caso de Cantor, la puesta en escena aparece con autonomía con respecto al texto. Cantor se instala la crisis del drama, pone en crisis la fábula, el diálogo y los personajes, y va hacia temas que tienen que ver con su historia: la muerte, la guerra, la historia de Polonia, los campos de concentración, la religión, los olvidados, los muertos. El teatro de Cantor cuestiona la fábula porque está puesta en crisis la acción como acción dramática. Encontramos la presentización del pasado de Cantor, de sus recuerdos de los muertos, de los que ya no están, de los campos de concentración. En cuanto a acción, deja de asociarse a acción dramática y aparece la acción dramatúrgica pura. No hay personajes, sino roles, el soldado, prostituta, que se asocian a un objeto al cual se lo vincula. Los diálogos son puestas en crisis. La palabra tiene valor fonético antes de sentido. Huye de los teatros convencionales. Las escenografías, para las escenografías y en las escenografías usa materiales rústicos, cartones, hierro, tela de madera que muchas veces son reciclados. En ese sentido es un adelantado a la época, porque usa materiales usados que se resignifican en la escena. Todos los objetos tienen medidas, tienen ruedas, se mueven en el espacio, se trasladan y son trasladados por los actores. Los colores son terrosos, negros, blancos. Los objetos que aparecen en la obra de Cantor son encontrados de rango inferior, que él resignifica al darle otro sentido. La iluminación es general y blanca.
La luz no forma parte de la obra, pero no es un elemento interno que se articula como lenguaje plástico. No hay un apagón, es como una luz de museo. El vestuario uniforma, verdosos, negros. El maquillaje refleja la muñequización, el empalidecimiento, el actor maniquí, marioneta, muñeco. Teatro objeto, porque los objetos aparecen enfatizados. Cantor conocía muy bien la obra de Gordon Cray, pues había sido alumno de Carol Fricks. Admiraba de Cray de su super marioneta, pero él estaba entre el lenguaje del hombre y el maniquí, y ahí es donde se sitúa el actor. En el lugar intermedio entre el maniquí y el ser humano aparece el actor para Cantor, y ahí se complejiza porque entran maniquíes concretos. El actor no representa ningún papel, no crea ningún personaje, no lo imita, ante todo sigue siendo él mismo. El estado de la no representación. Es un teatro liminal entre el teatro y las artes plásticas.